a todos. Bueno, yo escuchaba muy atentamente la exposición de las compañeras porque hay mucha semejanza en las cuestiones que nos pasaron con la pandemia, lo que significó la pandemia en cuanto a la modalidad de trabajo que llevábamos hasta ese momento y la necesidad de irnos hacia nuestras casas para proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Yo trabajé en la Cámara de Diputados, soy diputada y me tocó presentar, por lo menos mi equipo presentó un proyecto de ley sobre teletrabajo. Después hubo varios proyectos más y en esto del debate parlamentario pudimos sacar una ley que fue en julio del 2020 que pudimos aprobar la ley de teletrabajo. Bien. Yo les diría que hoy, desde mi lugar como sindicalista, tengo la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la bancaria, la asociación bancaria, y aún desde mi lugar en el Congreso, me preocupa con respecto al tema del teletrabajo particularmente, el tema de la pospandemia. ¿Qué nos dejó? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la modalidad que nosotros tenemos como dirigentes que buscar, que empujar para proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras, pero sobre todo para reforzar esa identidad como trabajadores y trabajadoras? Porque yo, desde mi organización sindical, y habiendo realizado una encuesta en este momento, que ya trabajando el tema de pospandemia, ¿qué nos quedó? ¿Cómo se sienten los trabajadores? ¿Cómo nos afectó en nuestra vida laboral? Nos encontramos con que, sobre todo los trabajadores más jóvenes, hablan de la panacea del teletrabajo. Y en realidad, quienes tenemos un poco más de experiencia y quienes nos preocupamos sobre todo por la salud física y mental de los trabajadores y las trabajadoras, pero a su vez entendemos la importancia de fortalecer el vínculo, la solidaridad, la identidad como trabajadores en este momento donde en el mundo, pero en América del Sur, también hay un avance de movimientos de derecha que vienen sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y esta cuestión del teletrabajo y irnos hacia adentro, creo que pone muy en peligro la fortaleza de lo colectivo, la fortaleza de lo solidario, la fortaleza del sentimiento como trabajadores de lo que significan nuestras organizaciones sindicales. Y en eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Estamos mirando a través de la encuesta, a través de las asambleas, a través del contacto con otras organizaciones sindicales en la Argentina, cuál es la situación real, qué beneficio le significó a las mujeres. Por ejemplo, nuestra ley tiene un artículo que permite que las mujeres compatibilicen el horario laboral con las tareas del hogar. Y fue mucho tiempo el que hemos luchado las mujeres, el movimiento de mujeres para tener nuestro lugar en lo público, para ocupar nuestro espacio en los lugares de trabajo, para ocupar nuestro espacio en nuestras organizaciones sindicales. Y esta cuestión de ir para atrás y al teletrabajo, hay que mirarlo con cuidado, que no nos signifique, por lo menos a las mujeres, a tener que ir hacia la casa donde vamos a hacer el trabajo que nos mandan desde el jefe, el trabajo del hogar y a su vez el cuidado de los niños. Compatibilizar las tareas del hogar con las tareas, con el trabajo, no está siendo una cosa sencilla. Pero sin embargo, cuando vos mirás la encuesta, que la tengo aquí, y hablás con la gente más joven, de repente siente que el teletrabajo les devolvió otra forma de vida, con más tiempo, sin tener que viajar,
pudiendo llevar los niños al colegio. Cuestiones reales, no discutibles, pero que nosotros tenemos la obligación de mirar con atención, porque si bien hoy en el corto plazo esto pareciese bueno, en el largo plazo puede perjudicar y puede generar mayor discriminación o menor posibilidad de igualdad de oportunidades. Y lo digo porque escuchaba con atención a la compañera y nosotros desde nuestra organización estamos trabajando mucho, tenemos una comisión discutiendo con las cámaras bancarias y estamos trabajando mucho esto de que sea un tiempo presencial y otro tiempo en teletrabajo, que las cámaras, que los bancos sean responsables de respetar la desconexión, porque esta desconexión que hoy parece sencilla o que los trabajadores te dicen no tenemos problema para desconectarnos, en la medida que se aíslen a los trabajadores en sus casas, si el jefe te llama a las 12 de la noche y te dice ay mirá, perdoná la hora, pero necesito para mañana a las 7 de la mañana este informe, el trabajador solo, sin la protección, sin la fuerza que significa una oficina, los compañeros, un jefe, va a contestar que sí. Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando nosotros con mayor profundidad? Ustedes seguramente lo conocen a mi secretario general Sergio Palazzo, él también es diputado de la Nación y estamos trabajando en ese tema en una comisión. Bueno, ¿qué le ofrecemos a la gente más joven para que no sienta como una imposición desde nuestra organización sindical de que el teletrabajo no es bueno? Digamos, estamos mirando esto de que sea una parte presencial para poder tener un contacto directo con ellos y otra parte como teletrabajo, pero también estamos analizando proyectos ya presentados de reducción de la jornada laboral, que creo que es hacia ahí donde tenemos que caminar, donde tenemos que buscar la reducción de esa jornada laboral que les permita recuperar ese pedazo de vida que hoy creen haber recuperado y que es cierto que pudimos cuando paramos en la pandemia, aún con todo lo que significó la pandemia, con todo el dolor que significó la pandemia, a muchos de nosotros que veníamos años y años laburando, de repente te permitió ver que había tiempos de ocio que eran buenos para uno, que eran buenos para las relaciones familiares, que eran buenos hasta para crear nuevas cosas. Pero tenemos que tener cuidado de que esto no signifique un avance sobre los derechos de los trabajadores. Por eso es tan necesario ver el tema de que sea mixto, que se respete la desconexión, que las empresas cumplan con los listados que tienen que entregar a las organizaciones sindicales, porque en el caso nuestro, que la ley está reglamentada y que hace 5 meses que estamos sentados con las cámaras bancarias discutiendo teletrabajo, no hay forma con que cumplan con nada. Todo se dilata, las empresas no quieren pagarle los gastos a los trabajadores, los listados no aparecen, el tema de la desconexión te salen con los usos horarios que ellos tienen casas centrales en otros países y entonces a veces es necesario, digamos, creo que la ley de teletrabajo tiene muchas cosas positivas y muchas cosas que a los trabajadores, sobre todo a los más jóvenes, porque ellos vienen con la tecnología incorporada, ellos vienen y te plantean ¿por qué no puedo trabajar desde Barcelona? Si yo puedo hacerlo desde Barcelona. Es cierto eso, es cierto que podemos trabajar para buscarle una mejor calidad de vida a los trabajadores, un mayor cuidado de la salud, pero tenemos que ofrecerles algunas alternativas para dejar que esto avance un poco más
y cuando en el tiempo podamos descubrir y puedan descubrir trabajadores y trabajadoras si esto significa aislamiento, si la cercanía, los vínculos tan fuertes en los lugares de trabajo, si el sentimiento de solidaridad entre trabajadores, el valor de lo colectivo se recupera y no se pierde, que hoy cuando hablas con ellos está como en peligro, para así decirlo. Creo que las organizaciones sindicales y los que tenemos responsabilidad de representación de trabajadores y trabajadoras tenemos que hacerlo con cautela, tenemos que mirar esta pospandemia no escondiéndola debajo de la alfombra, sino animándonos a debatir qué nos dejó, qué nos significa en lo personal, qué nos significan los vínculos, cuáles son las mejores maneras para los trabajadores y las trabajadoras hoy, pero sobre todo reforzando con otras miradas, con otros instrumentos, lo que significa el valor de las representaciones gremiales y la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.